Buenas tardes para todos, mi nombre es Ferní Patiño, para quienes no me conocen, y este también es su canal, Lo que diga la Biblia. Están todos cordialmente invitados a esta nueva enseñanza el día de hoy. No se les olvide activar la campanita, suscríbanse al canal, multipliquen el mensaje y vamos adelante, aprendiendo más de la palabra de Dios, conociendo más al Señor y qué nos quiere decir a través de su palabra. Bienvenidos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, pueden leer ustedes del 1 al 7. Si quieren estudiar más tranquilos, pueden seguir estudiando en sus casas. Pero el mensaje para esta tarde es oración y palabra, un equilibrio. ¿Por qué les quiero hablar de este tema hoy? En esta parte de la Biblia hablan que los discípulos, entre más predicaban, más crecía el número de personas que se unían y que creían al Señor. Crecía en número. Y ellos dijeron, bueno, no es justo que nosotros que venimos a predicar la palabra tengamos que también servir a las mesas. Entonces dicen que tomen de entre ellos varones llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las viudas estaban diciendo, y había una disputa entre griegos y hebreos, porque a las viudas no se les atendía de la mejor manera. Entonces tenían que escoger personas para que las atendieran de la mejor manera. Y entonces ahí escogen a Esteban, escogen a Felipe, escogen a Nicanor y a otros para que hicieran esta actividad. Pero el apóstol dice, no es justo que nosotros vengamos a predicar y nos toque también servir a las mesas. Querían llevar el mensaje de Dios. Y haciéndolo de esta manera, dice que ellos persistirían en la predicación de la palabra y en la oración. Dos cosas fundamentales. Pueden leerlo. Ellos iban a persistir en la oración y en la palabra, o sea, tanto en orar como en predicar la palabra. No hablan solamente en ese versículo, vamos a dedicarnos a predicar y no vamos a orar. No, vamos a dedicarnos a orar y a orar y a orar y a no predicar tampoco, ¿cierto? Nombran las dos. Persistiremos en la oración y en la palabra. ¿Qué les quiero decir con esto? Por experiencia propia, siempre me ha gustado estudiar la palabra de Dios. Desde que tomé la decisión de aceptar al Señor Jesús en mi corazón, decidí dedicarle tiempo a escudriñar las Escrituras, porque múltiples lagunas estaban en mi cabeza, de algo a lo que yo estaba acostumbrado y practicaba y decía. Quería buscarlo personalmente en la palabra de Dios. Y me inquietó tanto escudriñar y estudiar que pasaba horas y horas y horas y horas estudiando y estudiando. Y tomé un libro y tomaba apuntes de temas, veía videos, le preguntaba a mis pastores y una pregunta tras otra iba y venía, iba y venía, iba y venía. Pero le dediqué tanto tiempo que se empezaron a complicar las cosas. Porque yo quería que las personas que estaban en mi iglesia también fueran como yo, que les gustara estudiar la palabra, que nos pudiéramos sentar 1, 2, 3 horas a estudiar la palabra y sacarle ese jugo, sacarle lo escondido que a veces tiene la palabra y que Dios nos quiere enseñar. Pero yo estaba fallando en eso. Me estaba generando problemas con los hermanos de mi congregación. En mi misma casa. Mi esposa me decía, Ferney, me llamaba Ferney, me escribía Ferney, y yo, ahorita. Y yo decía, no, tengo que acabar este tema, tengo que estudiar más. Y un versículo citaba otro, y yo me quería volver loco por estudiar la palabra de Dios.
Pero eso me empezó a generar problemas en mi vida misma personal, con mi esposa, con mi familia, con los hermanos de mi congregación. Entonces me estaba inclinando solamente por leer la palabra de Dios, por estudiarla, por escudriñarla. Y estaba dejando de lado tal vez como la intimidad y la relación con Dios, la oración. Eran a veces más cortas las oraciones, era más tiempo en la palabra. Y yo empecé a entender después orándole al Señor, porque también veía personas que querían orar y orar y orar y orar, pero no querían estudiar. Yo les decía que estudiáramos y hacían el feo. Y ellos me decían a mí, vamos a orar. Yo decía, uy, no, porque duran 1 hora. 2 horas, no, eso no es lo mío. Pero yo pude entender que en esto de la oración y la palabra de Dios hay que tener un equilibrio. No nos podemos inclinar para una ni para la otra del todo, no, tenemos que tener un equilibrio. Y aquí encuentro un apóstol hablando de que ellos iban a persistir en la oración y en la palabra. O sea, las dos cosas son fundamentales para el crecimiento suyo y mío como siervos de Dios, como hijos de Dios. Hace unos días tocábamos este mismo tema con mi pastor, tocamos el tema de Daniel, y el día de ayer compartía con otros hermanos, también hablábamos de Daniel, de la parte espiritual. Y si ustedes leen allá en Daniel, la palabra dice que habían unos que perseguían a Daniel, querían destruirlo, e hicieron que el rey firmara un edicto que no podía ser abrogado, no podía ser cambiado, de que por 30 días nadie podía orarle a ningún dios nada más que pedirle al rey. Y Daniel, dice la palabra, que oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Y que él apenas supo del edicto, se fue para su cámara, o sea, para su habitación, y se puso a orar. Y abrió las ventanas, como quien dice, véanme, me importa lo que digan, voy a orar como oraba antes, dice la palabra, como lo hacía antes. Pero esto de estar orando esas 3 veces al día provocó que estas personas que lo querían ver destruido lo vieran y lo acusaron con el rey. Y le dijeron, rey, usted firmó un edicto con estas condiciones y no puede ser abrogado. Y Daniel, dice la palabra, Daniel no te respeta, no te respeta. Y fue echado Daniel al foso de los leones. ¿Qué les quiero decir con esto? En su casa, en su vida, en su trabajo, en cualquier parte, usted puede tener problemas. Y más tal vez en su casa que en el trabajo, porque en el trabajo va a estar usted siempre trabajando, laborando, y eso lo va a mantener ocupado. Pero pronto en su casa, donde usted tiene más tiempo, allá va a ser el primer lugar donde usted va a empezar a tener problemas. Y obvio en su iglesia también. ¿Por qué? Me comentaban unos hermanos que casualmente, hablando de ese tema ayer, yo les decía, Daniel tuvo problemas por estar orando 3 veces al día. Y si oraba 3, pero en cada orada se daba 3 horas, pues la pasaba era orando todo el tiempo. Se la pasaba orando todo el tiempo. Entonces, le trajo problema delante del rey, lo acusaron, le echaron al foso, sí, Dios lo guardó, pero estoy hablando desde que le puede traer problemas, y realmente se los trajo. Usted en su casa, si usted se pone a orar y a orar y a orar, ¿dónde va a dejar su vida familiar? ¿Dónde va a dejar usted a su esposa? ¿Dónde va a dejar usted a sus hijos? ¿Dónde va a dejar usted a sus amigos, a sus vecinos? Predicarle el mensaje a otra persona. ¿Ya? ¿Dónde va a quedar eso? Entonces el enemigo va a querer acusarlo a usted delante de Dios, delante de su pareja, y decirles que él no te respeta. ¿Qué tal donde le pregunten por su esposo? Vamos a hablar del esposo. ¿Dónde está su esposo? Está en la habitación orando. Ah, bueno. Y después vuelve. ¿Qué más? ¿Cómo están las cosas? No, bien, sí. ¿Y qué tal de Jairo? ¿No? Orando, otra vez orando. Pero es que él se la quiere pasar eso orando. No, mija. No.
Dígale que si sigue orando que la relación se acaba. Y si no, pues que se quede con su oración y con su Dios y con su todo, porque es que siempre que vengo y le pregunto por él, nunca los veo salir, nunca los veo tomar un café, salir a caminar, salir a hablar, nunca los veo juntos en el supermercado, nada, sino solamente orando, mi hija, ¿qué está pasando? Y la persona va a empezar a decir, tiene razón. Y van a empezar a haber problemas en su casa por esa situación. ¿Está malo orar? No, es que no quiero que lo malinterprete. No está mal orar. ¿Está mal que usted estudie la palabra? Tampoco. Pero sí deben tener un equilibrio en eso. Deben tener un equilibrio. Deben tener sus espacios. Yo en lo personal, con mi esposa, nos dedicamos a estudiar. Nos sentamos a estudiar, oramos los dos, adoramos los dos. Eso compartíamos ayer con unos hermanos. Y yo les decía eso. Nos sentamos a estudiar, yo a veces estudio solo en mi oficina o en mi casa, leo, ella a veces lee sola en la casa, en su habitación, ora sola, a veces lo hacemos juntos, compartimos tiempo juntos, hablamos, salimos a almorzar, salimos a comer un helado, salimos al centro comercial, volvemos, hablamos de una cosa a otra, volvemos a estudiar y hemos aprendido a que esto debe tener realmente un equilibrio, porque usted no puede ser todo el tiempo espiritual, usted todo el tiempo no puede estar metido en la palabra, no, usted tiene una familia, usted tiene unos amigos, usted tiene un entorno. Si usted es esa persona que se las quiere pasar todo el día estudiando la palabra, tenga cuidado, porque está descuidando otras cosas importantes también. Usted es un ser humano. Si usted es la persona que quiere pasársela todo el día orando y orando y orando, deténgase. Va a tener problemas. Si no es que ya los puede tener. Deténgase y mire alrededor de su entorno, su casa, su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares. ¿Cómo lo están mirando a usted hoy? Porque usted quiere estar todo el tiempo a rodillas y encerrado orando. ¿Y ellos dónde quedan? Deténgase un momento y mire hacia los lados. ¿Cómo están las cosas? Usted estará bien delante de Dios, pero delante del resto está ocasionando problemas y Dios no quiere que ni usted ni en mí hayan ese tipo de problemas. Ore cuando tenga que orar, estudie cuando tenga que estudiar, dedíquele tiempo al estudio de la palabra, dedíquele el tiempo a la oración, a tener una relación con Dios. Dios lo va a bendecir de sobremanera, eso no hay lugar a la duda. Pero tenga en cuenta que debes tener un equilibrio. Bendiciones en este día.